Hola otra vez a todos, aquí estamos de nuevo en el Megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Clase número 29. Evaluación de resultados que, si recordáis, es la cuarta fase del procedimiento que estuvimos estudiando en la unidad anterior. Estábamos hablando de que normalmente solemos cometer los errores de no considerar adecuadamente nuestro perfil de riesgo, además de no establecer objetivos adecuados para una inversión o centrar quizás todo el esfuerzo en la selección de activos en vez de en la distribución del capital entre distintas familias de activos, lo que habíamos definido como asset allocation, o tal vez no aprovechar adecuadamente las regulaciones legales, un tema pues muy complicado ya pues para expertos en fiscalidad. Entonces, teniendo en cuenta que ya queden superados estos errores, nos centramos ya en la siguiente, en la cuarta fase, evaluar los resultados de nuestra inversión. En este tema aprenderemos a calcular el performance de una inversión o fondo de inversión de diversas formas. Aprenderemos a seleccionar sistemas de medición y atribución de resultados adecuados para distintas tipologías de inversión. Pretendemos también enumerar las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de medición. Vamos a seleccionar inversiones basándonos en los sistemas de rating y ranking, que no es lo mismo, aunque mucha gente los confunde. Y aprenderemos a diferenciar gestiones en base al seguimiento o no de cierto tipo de normas, ¿de acuerdo? Bueno, esta unidad es un poquito larga, ¿de acuerdo? Ya os lo adelanto, así que, pues bueno, me queda más que daros ánimo y tomárosla con calma, ¿de acuerdo? Tenemos también buenas noticias y es que muchos de los conceptos que vamos a ver en este tema, pues ya se han comentado con anterioridad, de forma que ahora pues os van a sonar y os van a servir de repaso. Yo personalmente creo que lo más relevante de esta unidad son los puntos finales, aunque lo demás no debemos despreciarlo porque pueden ser cuestiones muy importantes el día de mañana cuando vayamos a invertir o el día de hoy si ya lo estamos haciendo para mejorar nuestros movimientos en el mercado, ¿de acuerdo? Bien, vamos ya a empezar. En primer lugar, pues me gustaría hablar un poquito sobre la medición del resultado. La importancia que desde hace un tiempo está adquiriendo la medición y control de los resultados es, la verdad, bastante notable. La competencia entre gestiones por estar en un puesto mejor que sus propios competidores está haciendo que los departamentos de control adquieran una importancia que hasta hace unos años no había tenido. El término performance, aunque corto, tiene un significado muy amplio, pues incluye todas las disciplinas relacionadas con los resultados de la inversión, entre las que se encuentran la medición y la presentación de los mismos. Sin embargo, cuando se habla en general del performance de una cartera, en muchas ocasiones se refiere exclusivamente al cálculo de la rentabilidad de dicha cartera. Mientras los análisis de performance pretenden cuantificar cuál ha sido el diferencial de rentabilidad entre una cartera y su benchmark, que por cierto, un benchmark hablamos de objetivo de inversión, ¿vale? Un benchmark es un índice que se suele tomar como referencia. Puede ser el índice bursátil de nuestro país, por ejemplo, pues decir, pues en esta inversión he sacado un 5%, mientras que el índice de mi país, es decir, el benchmark,
ha sacado un 7% en el mismo periodo. Bueno, pues podríamos haber sacado un poquitito más. Eso es, para el término benchmark, pues para eso se utiliza. Se suele utilizar también, pues lo dicho, el mercado de bonos, quizás el índice del país principal de mi continente, como es, por ejemplo, en Europa el DAX, es un índice de referencia. Entonces, el análisis de Performance Attributions permite determinar cómo se ha producido dicho diferencial. Por lo tanto, nuestro objetivo será analizar las causas que han determinado que la rentabilidad de nuestra cartera sea distinta de la obtenida por su benchmark para un periodo de tiempo determinado. Bueno, convencionalmente estas causas pues se atribuyen a los factores principales que intervienen en cualquier decisión de inversión y que son pues la location, la seguridad de la selección, ¿de acuerdo? Y bueno, pues cada uno de los factores será analizado en función del estilo de gestión de cartera, ¿de acuerdo? En ese sentido, si una cartera está invertida en base a criterios geográficos, por ejemplo, el factor allocation hará referencia a la asignación de activos por países o regiones. El factor security, el factor seguridad, seleccionará referencia a la selección de activos dentro de cada país, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurrirá, pues, por ejemplo, pues para las apuestas en divisas, ¿vale? Sin embargo, si la cartera está invertida basándose en criterios sectoriales, analizaremos cada uno de estos factores para los distintos sectores de inversión. La consistencia en el tiempo de este análisis nos puede permitir determinar en qué factores se obtiene repetidamente más éxito e incluso discernir entre qué parte proviene de la habilidad de la gestión de una cartera y qué parte es atribuible a la suerte, aunque personalmente también tengo que deciros que esa palabra la odio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por lo tanto, el performance, pues es básicamente, se trata de recoger, organizar, analizar y presentar resultados de una determinada gestión, utilizando comparativas entre la rentabilidad de dicha cartera y la de su benchmark correspondiente, así como la utilización de determinados ratios característicos que nos van a dar una radiografía exacta de la situación de esa inversión. Este tipo de análisis y ratios se complementan también con el análisis de la competencia y derivación de rankings que van a finiquitar nuestro estudio. Como comentario, pues deciros que a Albert Einstein le gustaba proponer experimentos que se podían hacer con la mente. Hacerlos en la cabeza daba claridad a la exposición y muchas veces nos enseña cosas que no habíamos visto. Pasemos ahora a esta modalidad de pensamiento a los mercados y realicemos un experimento con la mente. Supongamos que hace 5 años organizamos un concurso que dura hasta hoy. Hace 5 años elegimos 10.000 inversiones al azar, ¿de acuerdo? Aunque en realidad haya muchas más. Cada 6 meses eliminamos la mitad de la mitad que lo ha hecho peor. Al cabo de esos 5 años, solo tendremos 10 inversiones en nuestra cartera que lo han hecho siempre mejor que las demás, incluso en los peores momentos del mercado. Hecho el experimento, quedamos para comer con alguno de los gestores que llevan estas inversiones tan buenas, ¿de acuerdo? Con toda seguridad compartiremos mesa con una persona que realmente cree que es mejor que los demás, que cree que sabe más y que hace su trabajo mucho mejor que el resto. Tendremos lo que se llama un gestor estrella, por los que las entidades se pelean a base de ofrecerles los mejores salarios y bonus al fin de año. Ahora bien, con lo que hemos aprendido sobre los mercados, no nos debería resultar sorprendente encontrarnos con un puñado de fondos que, para muchos más años atrás, lo hayan hecho mejor que el resto. Dado que el inmenso universo de la gestión profesional con la que partimos forzosamente por puro azar, encontraremos a un grupito de gente con suerte.
La pregunta clave que todo buen inversor profesional debe hacerse es, ¿merecen las rentabilidades pasadas ser consideradas tan en serio? ¿De dónde viene en realidad esa rentabilidad que han conseguido estos gestores? Evidentemente, ninguno de los gestores estrella reconocería, es más, lo consideraría una ofensa muy grave que su rentabilidad haya sido cuestión de suerte. Y yo esa opinión la comparto. Estos asesores, estos gestores, expondrán su asset allocation y las razones tremendamente complicadas que les llevaron a tomar esta o aquella decisión. Sin embargo, bien es verdad que la palabrería y los conceptos que estamos aprendiendo no solucionan el problema de averiguar de dónde viene la rentabilidad extra de una inversión. Pues, en última instancia, ¿por qué se decidió este o aquel inversor a invertir en China en vez de hacerlo en Chile? Las decisiones últimas de inversión aún cuentan, a pesar de todo el apartado matemático usado hoy en día, con un componente discrecional y personal tan alto que discernir entre suerte y habilidad es, según la mayoría, casi imposible. Pensemos que esto es una partida, es muy parecido a una partida de blackjack, no en el sentido de la suerte, sino en el sentido de que se juega con las cartas boca abajo, ¿de acuerdo? El decir tenía que haber pedido carta, tenía que haberme plantado cuando las cartas ya están boca arriba, no tiene ningún sentido. Piensa que el que tomó la decisión de plantarse o no plantarse lo hizo sin saber qué carta iba a salir después. Nuestra sociedad a gran escala tiende a conferir poderes especiales a ciertos individuos que, por desconocidos motivos, han tenido suerte. Al igual que nuestro experimento mental con los 10.000 fondos o con las 10.000 inversiones, debemos recordar que aún con los ojos cerrados y con una moneda al aire, siempre encontraremos individuos que nos darán la impresión de desafiar a la probabilidad y por lo tanto nos harán pensar en que tal vez son especiales y diferentes a los demás. No olvidemos que la estadística en la vida real sirve para mucho más que para aprobar exámenes tipo test, ¿de acuerdo? En este capítulo, a pesar de no ser quizás tan entretenido como los anteriores, debe ser tenido muy en cuenta a la hora de tomar y aconsejar decisiones de inversión. Pues la diferencia entre suerte y habilidad no está para nada esclarecida. Es más, muchos autores sostienen que no hay habilidad ninguna, que todos los gestores están sometidos sin saberlo a la diosa fortuna. Apropiándose incorrectamente de este fenómeno, los gestores o los inversores que salen ganando, atribuyéndose una genialidad al parecer inexistente y echándole la culpa a la mala suerte de los inversores que se van quedando rezagados. En fin, ¿qué le vamos a hacer? El Performance Contribution lo que hace es desglosar la rentabilidad de una cartera entre sus diferentes componentes, con lo que podemos saber qué es lo que ha aportado, por ejemplo, la renta fija a la cartera, la renta variable, incluso llegando al detalle de poder determinar cuánto ha aportado un determinado activo o valor bursátil a dicha cartera. La contribución de un valor a nuestra cartera va a venir determinada por el peso representativo que ha tenido, multiplicado por la rentabilidad de dicho valor. El Performance Attribution, como se suele pronunciar, como hemos comentado hace un momento, lo que intenta es definir las fuentes, las causas que han determinado el éxito o fracaso de una determinada estrategia de inversión. En algunos casos, la consistencia y representatividad a lo largo del tiempo de este tipo de análisis permite distinguir entre factores reales tales como la habilidad y la suerte. El objetivo último de esta metodología es describir en detalle las causas que pueden producir diferencias de rentabilidad entre la cartera y su benchmark, ¿ok?
Las principales diferencias que podemos encontrar entre la atribución y la contribución, pues es que en la atribución pues deseamos saber o conocer qué es lo que causó el exceso de rentabilidad, que partimos de la idea de gestión de activo si no aplicaremos la contribución, ¿de acuerdo? Comparamos nuestra rentabilidad con respecto a un benchmark, a un índice. En la contribución solamente nos preocupa desglosar la rentabilidad del portfolio. Y en la contribución tampoco partimos de una gestión activa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con la valoración integrada de la gestión de nuestra inversión, se trata de obtener una medida global de todo el proceso de gestión realizado, lo que implica distinguir entre, en primer lugar, la valoración de los objetivos del inversor a largo plazo. Comprobar periódicamente si han cambiado en parte o en todo las premisas iniciales sobre las que se dibujó un perfil de un inversor determinado, aunque ese inversor seamos nosotros mismos, tanto bajo aspectos de rentabilidad esperada como bajo criterios de aversión al riesgo y capacidad de asumir riesgo. Son nuevas circunstancias sobrevenidas las causas laborales, pérdida del empleo o promoción en el mismo, etc. Los niveles de endeudamiento reales y potenciales, por ejemplo, pues la amortización de préstamos, la búsqueda de una nueva vivienda, la situación familiar, ¿de acuerdo? El matrimonio, hijos mayores o menores, fallecimientos, herencias, separaciones, pensiones y, en general, cualquier aspecto que provoque un cambio sustancial en las condiciones iniciales de un determinado perfil. Luego también, pues, la valoración de cambios de carácter estructural en los mercados y productos financieros. Pues la aparición o derogación de una nueva normativa puede afectar muchísimo a la selección de uno u otro mercado y de uno u otro producto. De especial importancia, pues, es toda la normativa referente a aspectos fiscales, ya que el cambio en la aplicación del tratamiento fiscal puede suponer un cambio muy importante en los flujos de inversión desde un mercado hacia otro o desde un producto hacia otro. Y también, por último, pues la valoración del diseño de la cartera, ¿de acuerdo? Supone valorar la estrategia de colocación y para ello se realiza un análisis de todas las premisas de partida que sirvieron para emitir una cartera base. En otras palabras, se trata de hacer lo mismo que para valorar los objetivos del inversor a largo plazo, pero para los condicionantes de una cartera a largo plazo, ¿de acuerdo? En este sentido, la política de inversiones también evalúa el performance de la gestión de las carteras y el performance no puede ser juzgado sin un objetivo estándar. Sí, pues la política de inversiones aporta a este objetivo estándar. El portfolio performance debería comportarse con guías específicas de la política de inversiones, no sobre el retorno total de la cartera. La política de inversiones, pues obviamente incluye típicamente un benchmark portfolio, ¿de acuerdo? Así, un inversor que especifique inversiones de bajo riesgo en su política de inversiones debería comparar el performance de su cartera contra una cartera benchmark de bajo riesgo. La gestión debe ser evaluada principalmente para saber si se sigue con consistencia la guía de la política del inversor. Si gestionamos una cartera que se desvía unilateralmente de la política marcada, pues no estaremos trabajando por el mejor interés inversor. Pues tendríamos nosotros mismos que ser llamados al orden y reconducir nuestra actitud. De esta forma, cuando más se siga la política, las diferencias en performance pues no deberían ser una preocupación importante. Hay que recordar que la política de inversiones se diseña para imponer una disciplina de inversión sobre una gestión de una cartera.
Establecer una política clara y no ambigua, pues debería ser una forma de asegurar que este tipo de comportamiento inadecuado, pues entre nosotros no se produzca. La evaluación, pues es la parte final del proceso de la inversión, ¿no? Es el examen al que sometemos nuestra propia gestión en un determinado tiempo para comprobar si estamos haciendo un buen o un mal trabajo. El único instrumento que tenemos, pues, es la comparación. De esta manera se nos permitirá comprobar si se han obtenido los objetivos que se esperaban de la estrategia adoptada y adicionalmente pues se nos permitirá evaluar nuestra inversión correctamente. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que decidimos distribuir nuestra cartera en 3 inversiones. Vamos a elegir pues renta fija, renta variable y por último pues vamos a elegir pues no sé, algo que se salga de lo común, ¿vale? Para el excedente, por ejemplo, mira, por ejemplo, vamos a elegir un fondo de inversión en activos de mercado monetario, ¿de acuerdo? Como inversión alternativa, ¿de acuerdo? Renta fija, renta variable, que sería la bolsa, y un fondo de inversión monetario, ¿de acuerdo? Bien, vamos a suponer, vamos a dejar aquí un poquito de espacio. Vale, y colocaremos aquí los pesos. Vale, aquí tendremos nuestra cartera. Entonces vamos a distribuirlo pues de la siguiente manera. Vamos a colocar un 45%, por ejemplo. Mejor vamos a ir a ver un 40%. Así vamos de abajo arriba. En renta variable vamos a poner un 15%. Y en el FIAM vamos a poner un 45%. Vale. Ahora vamos a suponer que estos datos que acabo de colocar aquí son los que tenemos en cartera. Pero ahora vamos a ver el peso que tiene el índice, ¿de acuerdo? El benchmark con el que lo estamos comparando. Entonces vamos a poner pues un 35%, puesto 35%, 25% y 40%. Por cierto, aseguraros que los números no están puestos al azar, ¿de acuerdo? Daos cuenta de que la suma es el 100%, ¿de acuerdo? Así tiene que ser. Vale, y ahora aquí vamos a marcar la diferencia. Y la diferencia será el total menos, o sea, el total de la cartera menos lo que nos muestra el índice. ¿Vale? Pues fijaros que tenemos una diferencia positiva en cuanto a los FIAM y la renta fija y una negativa en cuanto a la renta variable. Entonces, la primera consideración que podemos hacer, ¿vale? Y comparando las consideraciones con los comentarios, ¿vale? Pues es como se saca una conclusión. Podemos apreciar que el peso asignado en nuestra cartera, tanto a la renta fija como a los FIAM, es superior a un 5% al peso de estos instrumentos en un índice de referencia, infraponderando en un 10% el peso asignado por nuestra cartera a instrumentos de renta variable frente al índice, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Vamos ahora a señalar los retornos. Esto lo colocaremos aquí. Retornos.
y bueno, pues no es esto lo que yo quería, simplemente quería una R, nada más. Lo dejamos así. Vale. Bien, la parte, el formato es el mismo. Vale. Entonces, aquí vamos a colocar un retorno de el 3,05 o mejor este lo dejaremos a las FIAM. Sí, aquí va. En renta fija vamos a subir un poco, 4,10. Renta variable menos 4 y FIAM 3,05. Así. Total, tendríamos un poquito más del 3, ya seamos los decimales. Ahí está. Vale. Al índice pondremos un 4,62, un menos 3 y un 3,1. Y nos sale, realmente es menos de un 5. Ahí. La diferencia, pues aquí está también. Debemos asearla. Vale. Muy bien. Entonces podemos ver que las rentabilidades obtenidas tanto por los FIAM como por la renta fija y la renta variable han sido inferiores en nuestra cartera que la obtenida por el índice de referencia, ¿de acuerdo? Ahí de momento ya nos queda claro que hemos realizado una mala sección de activos. Y ahora vamos a colocar aquí abajo el performance con Vale, vamos a ver. La primera parte se mantiene igual, que es esto de aquí. Vale. Entonces, la rentabilidad total saldrá de el suma producto, esto ya lo hemos hecho, el suma producto de la cartera, o sea, del peso por el retorno. Y me sale un 2,41%. Lo mismo con respecto al índice. Un 2,11 y la diferencia, esto sí que se mantiene, ¿vale? Con lo cual de diferencia nos sale un 0,31. Así pues, ahora debemos calcular el asset location solo será un único dato y este dato viene dado por el suma producto de las diferencias con los retornos de los índices, ¿de acuerdo? Despacito, para que nos quede claro, suma producto de las diferencias por los retornos de los índices. Ahí está, 0,69. ¿Ok? Bien, a continuación viene
el stock selection también es un solo dato y este es el suma producto, pero esta vez de el índice por la diferencia de retorno. Porcentaje, ahí está, menos 0,45%. Y ya por último, pues el efecto combinado que es simplemente el suma producto entre las diferencias. Ahí lo tenemos. En total un 0,07%. Entonces, comentemos, a ver, multiplicando los pesos asignados a los activos por los retornos obtenidos tanto en la cartera como en el índice de referencia, obtenemos que la rentabilidad de la cartera ha sido un 2,41, la del índice un 2,11, con lo que nos resulta un diferencial del 0,31% a favor de la cartera. ¿Cómo podemos desglosar este 0,31%? Ahí es donde está el análisis propio del Performance Attribution, ¿de acuerdo? La decisión estratégica, el Asset Allocation, el hecho de sobreponderar activos en nuestra cartera con rendimiento positivo, infraponderando la renta variable con un comportamiento negativo, nos ha generado un overperformance del 0,69%, siendo esto el resultado de multiplicar la diferencia de pesos asignados a los activos entre nuestra cartera y el índice por la rentabilidad obtenida de los activos del índice. La decisión de selección, es decir, el stock selection, este de aquí, ¿vale? Derivada de selección que dentro de cada familia de activos hemos aplicado. Esta elección, pues no ha sido muy apropiada, ya que ha generado un overperformance negativo, con rentabilidades del índice en todas las familias de activos. Y bueno, superiores a las rentabilidades obtenidas por nuestra cartera, siendo el resultado de menos 0,45%. Este valor, como ya hemos dicho, es multiplicar la diferencia de rentabilidades obtenidas entre nuestra cartera y el índice por los pesos asignados a los activos en el índice. El efecto combinado, por último, pues de las dos decisiones ha arrojado un performance positivo, ¿de acuerdo? Siendo el overperformance un total del 0,31%, aquí, ¿vale? Y este valor que es, ya lo podéis ver, son simplemente las diferencias entre nuestra cartera y el índice, ¿vale? Nada más. Vamos ahora a hacerle una ligera modificación al modelo, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar aquí pues el peso en los FIAM por el 30%, ¿vale? Y luego pondremos en renta fija 25% y en renta variable 45%, ¿de acuerdo? Vale, de ese modo tenemos el total de la suma, el 100%, ¿vale? Ahora vamos a modificar el índice en un 40%. No, perdón. En 40 dejaremos el FIAM, así, de acuerdo. No, estas las dejaremos renta variable en 25 y renta fija en 35, como estaba. Vale, perfecto. Bien, las diferencias pasan a ser menos 10, 20 y menos 10. Ahora, en los retornos, ¿de acuerdo? En la cartera la dejamos también, pues bueno, en FIAM dejaremos esta vez un 2%, ¿de acuerdo?
En cuanto al retorno, en renta variable el -4 lo vamos a mantener y en renta fija pues vamos a pasar a 4,5. ¿Vale? En cuanto al índice, pues yo creo que 3,10, vale, sí, lo dejamos así, simplemente pues se modifica ligeramente la diferencia. Entonces, vamos aquí a ver la performance contribution que ha pasado. A ver, si os fijáis, en este caso tan solo hemos introducido unos pesos bajos para nuestra cartera, ¿de acuerdo? Hemos descendido los pesos en la cartera y en activos con rentabilidades más bajas que las del índice y pesos altos en activos donde la rentabilidad obtenida es inferior a la del índice, ¿vale? De todas formas, el sistema más sencillo pues es asumir las mismas rentabilidades para la cartera y el índice e indicar pesos más bajos en la cartera para activos con rentabilidades altas y pesos más altos para activos con rentabilidades bajas o incluso negativas. En este escenario, por ejemplo, pues se observa que nuestra cartera es peor que el índice, ya que obtiene una rentabilidad de -2,18 inferior que la del índice y se observa que la razón de esta rentabilidad inferior se debe tanto al asset allocation como al stock selection, ¿ok? Pero en mayor medida al asset allocation, un -1,37 frente a un -0,73, ¿de acuerdo? Otro aspecto muy importante que me gustaría comentar es la exposición al riesgo de cambio. O sea, de cambio me refiero al cambio de moneda, ¿de acuerdo? En la adquisición de valores extranjeros por un inversor doméstico supone la compra de dos activos claramente diferenciados y cuyos precios son consecuencia de la actuación de agentes económicos diferentes, el activo en sí y la moneda en la que se cotiza y por lo tanto se cobrarán los cash flows. Las fluctuaciones en el tipo de cambio de las monedas de denominación actúan como multiplicadores de los resultados de la inversión, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo muy sencillo, supongamos que tenemos unas ganancias en precio de valores del 20%, ¿de acuerdo? Nuestras acciones han subido un 20% desde el momento de la compra. Luego tenemos ganancias por apreciación de la moneda de un 10%, ¿ok? Por cierto, más adelante tendremos una clase donde hablaremos sobre el mercado de divisas por si hay algún interesado en introducirse en el mundo del Forex, que bueno, funciona igual que el mundo de la bolsa, ya sabéis que las monedas se aprecian y se deprecian, ¿de acuerdo? Bien, tenemos esta situación. Ganancias en precio de valores un 20% y luego aparte la moneda se aprecia un 10%. La pregunta es, ¿cuál será la ganancia total? ¿Vale? ¿Qué es exactamente lo que yo he ganado? Pues bueno, pues la solución sencillamente es hacer una operación que ya todos conocemos y aquí la tenemos, ¿vale? Un 20%, que es 1,2, multiplicado por un 10%, que es un 1,1, nos sale un 1,32, es decir, un 32% de beneficio, no un 30% como hubiésemos esperado en un principio, ¿de acuerdo? No se trata de sumar rentabilidades, ¿de acuerdo? Sino de multiplicarlas, ¿de acuerdo? Bien. Cuando mayor sea la ganancia obtenida en términos de moneda extranjera, mayor será la sensibilidad de la rentabilidad total a los movimientos en el tipo de cambio de dicha moneda y de la moneda base, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un cuadrito con las ventajas y las desventajas de invertir en valores extranjeros clasificadas según el ámbito del que estemos hablando, si es la cobertura, las opciones sobre divisas, el posicionamiento, etcétera, ¿de acuerdo? El inversor en activos extranjeros pues tiene una serie de instrumentos y contratos financieros que permiten la posibilidad de actuar una cobertura, posibilidad de efectuar, no de actuar, claro, de efectuar una cobertura del riesgo de cambio al que está expuesto.
Los contratos a plazo o seguros de cambio, los futuros y las opciones sobre divisas son los activos más utilizados para este tipo de cosas. El seguro de cambio, por ejemplo, pues es el más flexible, ¿no? Y existe garantía de obtención de precios ya que cotizan sobre la base de un mercado global. Es decir, yo firmo un seguro en el cual pues se me garantice que los cambios en la moneda no me van a afectar. Eso significa que si el cambio de moneda pues me perjudica, no se tendrá en cuenta. Ahora bien, si me beneficia tampoco, ¿de acuerdo? Una por la otra. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues hay que tener muy en cuenta que la rentabilidad de una cartera cubierta es inferior a la de una cartera no cubierta cuando la depreciación de la moneda base es superior a la anticipada en el contrato a plazo. Por ello, es recomendable que el inversor gestione el riesgo de cambio en vez de asumirlo. Para ello, generalmente se recomiendan seguros de cambio u otros instrumentos como opciones, futuros, etc. Sobre bases de tiempo regulares, por ejemplo, meses o trimestres. La decisión de cubrirse deberá tener en cuenta aspectos tales como el horizonte temporal de la inversión para prever el comportamiento de los tipos de cambio, el tamaño de la inversión situada en los mercados extranjeros, ¿vale? La aversión al riesgo que tiene el propio inversor, es decir, lo que queremos arriesgarnos o lo que no nos gusta, si queremos seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la cartera de valores extranjeros es inferior al 10% de la inversión global, es la cifra que se suele utilizar, ¿vale? Cuando es inferior al 10%, normalmente los gestores de carteras o los gestores de fondos no suelen cubrir sistemáticamente sus posiciones, sino que aprovechan las fluctuaciones de los mercados cambiarios para cerrar sus posiciones en las mejores condiciones que estos mercados les ofrezcan. Un gestor, ¿vale? O un inversor decidirá cubrir su cartera cuando la cartera cubierta ofrezca como mínimo la misma rentabilidad por unidad de riesgo asumido que la que proporcione una cartera no cubierta. La única justificación para no proceder a la cobertura de un activo o de una cartera es que el riesgo añadido justifique una rentabilidad esperada mayor. Eso es lo que está diciendo. La exposición al riesgo de cambio solamente reduce el riesgo de una cartera de valores diversificada internacionalmente si existe una correlación negativa entre las rentabilidades ofrecidas por la divisa de denominación, ¿vale? De denominación extranjera y la cartera de activos en moneda local. Como nota decir que esta correlación raramente es negativa para los mercados de renta variable, mientras que frecuentemente sí se produce esta relación negativa entre los precios de renta fija extranjera y de la moneda base extranjera de la que parte la inversión, ¿de acuerdo? Segundo punto de la clase en el cual hablamos de la rentabilidad ajustada al riesgo. Vamos a ver, ¿cómo podemos hablar de la rentabilidad como evaluación de los resultados? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que las carteras o los fondos de inversión generalmente son de capitalización. Esto quiere decir que ante la obtención de resultados positivos, como por ejemplo dividendos, se opta por mantenerlos dentro de la cartera o del fondo, reinvirtiéndolos sin que se reparta la totalidad o parte de los mismos entre sus partícipes, ¿de acuerdo? Al menos así es en ciertos países. Conforme a esta idea, la rentabilidad de una cartera viene definida por las siguientes variables. En primer lugar, el valor inicial de la inversión, ¿vale? En la cual pues, se identifica con un valor de compra, ¿vale? Un momento de entrada, y también con el valor inicial de la inversión en el momento de comparación, ¿vale? En el momento de comparar el tiempo que llevamos con el momento en el que se inició. Obviamente después viene el valor final de la inversión, la cual se identifica con el valor de reembolso o venta, es decir, el dinero que nos llega al bolsillo en el momento de salirnos, ¿vale?
También con el valor final de la inversión en el momento de compararlo. El periodo transcurrido de la inversión, ¿vale? El tiempo transcurrido entre la entrada y la salida de la cartera o del fondo. La rentabilidad de la inversión, ¿vale? Una rentabilidad que la calculamos, pues lo que es rentabilidad total, que es lo mismo que restar al resultado del valor final dividido por el valor inicial, la unidad. ¿De acuerdo? Esto sería la rentabilidad final efectiva, ¿ok? Simplemente aplicando esta fórmula se obtiene con mucha facilidad. Y por último, la anualización del rendimiento. Dado que generalmente las tasas de rentabilidad se suelen dar en base anual, pues es necesario en algunos casos expresar el resultado del rendimiento en tasa anual. Para ello, pues es necesario acudir a la convención existente para el cálculo, ¿no? Interés simple o interés compuesto. La convención existente en el mercado para el cálculo se ajusta a la convención para plazo de generación inferior a un año. En el caso de que la inversión sea a menos de un año, pues se utiliza la capitalización simple racional. Y para plazo de generación superior a un año se utiliza la capitalización compuesta, ¿vale? Esto, pues dicho así, suena muy raro, pero ahora veréis cómo con un ejemplo lo vemos con muchísima facilidad. A ver, supongamos que queremos conocer cuál es la tasa de rendimiento anualizada que hubiera obtenido un partícipe que hubiese comprado una cartera de acciones o que hubiera suscrito un fondo de inversión el día, pues vamos a ponerlo así, redondo, vamos a poner el 1 del 1 del 2001, ¿vale? Y como fecha final vamos a poner el 1 del 1 del 2004, ¿vale? Con lo cual, aquí tendríamos el valor inicial y aquí el valor final. Pues sería la fecha. Bien, entonces vamos a suponer que el valor inicial, el día de la entrada, fecha 1 del 1 del 1, lo que entran son 1000. ¿De acuerdo? Dólares, yenes, euros, me da igual. Y el valor final, a fecha de salida, estos 1000 se han convertido en 1090. Vale. El periodo de generación, pues obviamente son 3 años, ¿de acuerdo? Los 3 años que transcurren desde el primer día hasta el último. Entonces vamos a calcular la rentabilidad total. Y esta vendrá dada, como hemos visto antes, tenemos que es igual a la división entre el valor final y el valor inicial. Pero a esto debemos restarle la unidad. Y obtenemos 0,09, que es un 9%, ¿de acuerdo? Con estos datos la tasa porcentual es del 9%. Pero utilizando el descuento compuesto obtendremos que la tasa de rentabilidad anualizada es del 2,91%. ¿De acuerdo? Entonces, para esto tenemos que aplicar la fórmula de la capitalización compuesta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. La fórmula de la capitalización compuesta simplemente es cantidad final igual a cantidad inicial multiplicado por 1 más el interés elevado al número de años en cuestión, ¿de acuerdo? Bien, visto así es muy sencillo. En este caso nosotros tenemos la cantidad final, la cantidad inicial, tenemos también el número de años que son 3, pero lo que no tenemos es el interés anual. Sabemos que en total
hemos obtenido un 9%, y eso es lo que queremos averiguar. Con lo cual vamos a tener que despejar. Realmente el Excel tiene ya una fórmula predefinida para este cálculo, pero como no todos vais a ser usuarios de Excel, prefiero explicarlo a la vieja usanza y así que cada uno utilice el método que desee. En este caso tendremos que la cantidad final son los 1090. La cantidad inicial son los 1000. Entonces, en primer lugar, debo despejar y calcular la fracción entre cantidad final y cantidad inicial. Esto vendría a ser así. Perfecto. Bien, ahora necesitamos la raíz cúbica. Seguimos aquí abajo. Raíz cúbica. Esto se hace tomando el dato, que podemos buscar la raíz, es más rápido hacerlo así. Elevado a 1 partido por 3. Muy bien. Vale. Y ahora le restamos 1 y obtendremos el interés. El interés, que es lo que yo quiero saber, es igual a este dato menos 1. Ahí lo tenemos. Un 2,91%. ¿Ok? Esa es mi rentabilidad anualizada. Aproximadamente, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos analizado la problemática de la rentabilidad. Vamos a entrar ahora en caracterizar al riesgo. ¿Un análisis similar? Pues ya se hizo en alguna de las unidades anteriores, en alguna de las clases anteriores, pero dada su relevancia, pues se vuelve a insistir en ello aquí para que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Y tercera sección en la que, como acabo de decir, hablamos de ratios que me comparan la rentabilidad con el riesgo. El primero del cual vamos a hablar es el conocido como tracking error. Vamos a ver unos comentarios. Tan solo tiene sentido, ¿de acuerdo? Tan solo es útil comparar carteras con universos de inversión, ¿vale? Es decir, tipos de activos en los que se invierte similares o semejantes, ¿de acuerdo? La semejanza entre los universos de inversión normalmente se refiere a la propia volatilidad de los activos. En definitiva, la comparativa entre carteras se produce cuando las carteras comparadas pertenecen al mismo subgrupo de activos. Por ejemplo, la renta variable francesa, la renta fija norteamericana y los bonos high yield latinoamericanos. Todos estos subgrupos coinciden en que la volatilidad es una cartera, que la volatilidad de una cartera construida con activos del subgrupo va a ser similar y por tanto podemos comparar cuantitativamente sus performance, ¿ok? Entonces, dicho esto, pues existe una máxima en gestión de carteras que es necesario que introduzcamos en este momento, aunque no es la primera vez que se habla de ella en este curso. La volatilidad de la cartera viene definida por los activos en los que se invierte. Esto significa que una cartera de activos monetarios será será menos rentable que una en renta variable y, a la vez, más segura. Ahora bien, las grandes diferencias entre las rentabilidades y las volatilidades de ambas carteras
provocan que la comparación entre ellas sea baldia, ¿de acuerdo? Por una razón principal. Los resultados de esa comparativa serán poco útiles, ya que un inversor que está interesado en invertir en activos monetarios no le interesa saber si su cartera está funcionando mejor o peor que otra cartera de renta variable, ya que la renta variable no es una opción para él. La definición del universo o subgrupo de activos se suele realizar a través del establecimiento de un benchmark o índice de referencia, término que ya hemos utilizado en algunas ocasiones, pero que por si acaso vamos a volver a definir de forma un poquito más formal, ¿vale? Más con una definición. Aquí lo tenemos. Un índice de referencia es un índice o conjunto de índices financieros que un fondo o una cartera sigue para medir sus resultados y el cual caracteriza la rentabilidad o volatilidad de la cartera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, invertir en Estados Unidos, ¿vale? Una cartera con 5 o 6 empresas de Estados Unidos, la compararíamos, pues, por ejemplo, con el Standard & Poor's, ¿vale? Y diríamos, pues bueno, en relación al Standard & Poor's, lo que ha subido, nuestra cartera ha subido, pues un poquito más o un poquito menos. Eso sería la unidad que usamos para comparar, ¿de acuerdo? Como digo, ya ha sido explicada ligeramente por encima. Unas características. Bueno, pues el benchmark ha de reunir las siguientes propiedades. Debe ser homogéneo frente a los objetivos de inversión propuestos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, definirá el universo de inversión del fondo o de la cartera y con esto conseguiremos saber cuál es la inversión potencial de los activos del índice y la rentabilidad y la volatilidad de los resultados, que es la desviación típica del índice. Se tiene que poder replicar, es decir, nuestra cartera tiene que poder imitarlo, ¿de acuerdo? Imitar sus subidas, sus descensos, ¿vale? Tenemos que poder comparar ambos comportamientos. Debe tener difusión en los medios de comunicación de ámbito general, es decir, debe ser conocido. Debe considerar numerosos criterios en su política de diversificación. Debe ser tratable cuantitativamente, ¿vale? Debemos de poder trabajar con él mediante números. Y, a ser posible, debería servir como subyacente en un mercado de derivados, ¿ok? De todas las enunciadas, las dos primeras son básicas a la hora de establecer criterios de selección de carteras o de fondos, ¿de acuerdo? Una vez queda claro el concepto de benchmark, una vez repasado este concepto, podemos pasar a definir el tracking error. Aquí está, el tracking error no es más que la media de las desviaciones de los retornos entre el fondo o la cartera y el benchmark con el cual lo estamos comparando. Formalmente lo que se hace es calcular las diferencias de retornos entre el fondo y su benchmark, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se calcula la volatilidad de dichas diferencias sustrayendo para el periodo de cálculo que puede ser diario, semanal, mensual, su promedio, ¿de acuerdo? La fórmula, pues aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Es el sumatorio de las diferencias. Diferencia sub I, que es la diferencia de retornos entre el fondo y el benchmark, y diferencia sub M, que es la diferencia media de retornos entre el fondo y el benchmark. Aún así, ya os digo que más adelante, al final de la unidad, vamos a hacer otra pequeña práctica con Excel, donde veremos cómo se calcula este ratio y algunos más que explicaremos a continuación. Bien, debe tenerse presente que los resultados siempre están acotados frente a la variación del índice de referencia, ¿de acuerdo? Pero no se acotan las pérdidas que están determinadas por el comportamiento del índice, ¿de acuerdo? Este punto es clave también para entender el significado de los ratios que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Por poneros un ejemplo.
Supongamos que un partícipe lee en la prensa económica que su fondo lleva una gestión controlada de los resultados, de forma que estos no se desvíen, ¿de acuerdo?, de los ofrecidos por el mercado. En concreto, hace referencia a que el fondo maneja un tracking error de 3 puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Si las previsiones de rentabilidad del fondo para el año se sitúan en el 12%, considerando el mercado en el que invierte, ¿esta información qué significa? Bueno, pues tendríamos las siguientes consideraciones. En primer lugar, tal y como hemos visto, el tracking error es una medida de control de riesgo, lo cual permite controlar cuáles van a ser los resultados entendidos como media de las desviaciones frente a los del mercado. En segundo lugar, en el caso que nos ocupa, un tracking error de 3 puntos, es decir, del 3%, significa que es la media de desviaciones esperadas. Por tanto, el fondo se moverá entre la rentabilidad prevista más menos el tracking error definido. En el ejemplo, la variación estará entre el 12 más 3%, es decir, el 15%, y el 12 menos 3%, es decir, el 9%. Por lo tanto, la horquilla de rentabilidad del fondo, considerando que las previsiones sobre el mercado son acertadas, estará dentro del segmento 9%-15%. ¿De acuerdo? Así de sencillo, lo dicho, lo vamos a ver en su momento con un ejemplo práctico. Otra forma de definir el tracking error es el que en ocasiones se utiliza en los problemas prácticos porque relaciona el tracking error con la beta y el coeficiente de correlación de un fondo con su benchmark o índice de referencia. Precisamente este es el apartado que nos ocupa a continuación. La beta, ¿de acuerdo? Otra forma de analizar los resultados frente al benchmark es definir cuál es la previsible evolución de los resultados a futuro respecto al índice de referencia. Y esta es la información que nos proporcionará la conocida beta de la cartera, ¿ok? Veamos un ejemplo. Un inversor debe escoger entre 3 fondos de inversión referenciados al mismo índice bursátil. La beta de la cartera del fondo A es del 0,8. La beta de la cartera del fondo B es 1. Por último, el fondo C presenta una cartera con un beta de 1,10. ¿Cuál es la interpretación que el inversor debe hacer de estos datos para posteriormente proceder a la elección? Bien, para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. En el caso del fondo A, una beta del 0,8 significa que si el índice de referencia se mueve una determinada cantidad, los resultados del fondo serán el 80%. ¿De acuerdo? El 80% del movimiento del índice. Esto significa que el fondo practica una gestión conservadora. Si el mercado cayese, los resultados del fondo serían menos dañosos que los del mercado. Este tipo de fondo se recomienda ante expectativas bajistas del mercado, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el caso B, ¿vale? En el caso del fondo B, una beta igual a 1 significa que si el índice de referencia se mueve una determinada cantidad, los resultados del fondo serán el 100%, ¿de acuerdo? El 100% del índice. Por tanto, significa que el fondo practica una gestión neutral y el fondo se comporta de la misma forma que se comportaría el mercado. Este tipo de fondos está indicado ante expectativas neutrales de un mercado o para mercados laterales, ¿de acuerdo? Para mercados que no tienen exceso de subidas ni de bajadas. Tercer y último caso, en el caso C, una beta igual a 1,1 significa que si el índice de referencia se mueve una determinada cantidad, los resultados del fondo serán del 110% del índice.
es decir, 10 puntos porcentuales por encima del índice. Por tanto, significa que el fondo practica una sobreexposición a la inversión. El fondo se comporta amplificando los movimientos del mercado. Este tipo de fondos está indicado ante expectativas alcistas de mercado. Es muy importante recordar lo que conceptualmente nos está diciendo el valor de beta. Para valores diferentes de 0, nos dice cómo nuestro activo va a comportarse con respecto al benchmark. Cuando tenemos un fondo con beta alrededor de 1, sabemos que su rentabilidad va a venir de su exposición a los componentes del benchmark. Da igual sean cuales sean. Sin embargo, si un fondo tiene beta igual a 0 y está consiguiendo rentabilidades interesantes, es debido a que sus estrategias no son las clásicas long only, sino que pueden pertenecer a cualquiera de las, hasta ahora, casi 30 estrategias diferentes al long only catalogadas. Es importante ser consciente de ello, pues aunque no conozcamos en profundidad las otras estrategias, no debemos olvidar que la riqueza y complejidad de los mercados, con sus múltiples instrumentos y vehículos, permiten conseguir rentabilidades de formas diferentes. Otra forma de comparar la rentabilidad con el riesgo es el Value at Risk o pérdida máxima. Esto consiste en evaluar la pérdida máxima de la cartera dentro de un determinado intervalo de confianza o probabilidad. Conforme a esta definición, conviene resaltar 1. Que debemos definir primeramente los términos relativos, la horquilla de rentabilidad, ¿vale?, o absolutos, es decir, la pérdida monetaria máxima que estaríamos dispuestos a aceptar. Y 2. Calculamos en base a las condiciones pasadas un intervalo de confianza, 90% o 95%, o una de las dos desviaciones típicas, de las pérdidas máximas esperadas. Para ello, el VaR asume que los retornos del fondo siguen una distribución normal. Cotejadas ambas posibilidades, el inversor establece si se encuentra dentro de los límites definidos o se encuentra fuera, ajustándose en este caso, ¿de acuerdo? En la práctica, pues el VaR se identifica con la posibilidad máxima de pérdida, independientemente de la evolución de los mercados. Por tanto, dado que limita las pérdidas, también limita los beneficios, o al menos su potencialidad. Vamos a ver, por poner un ejemplo, supongamos que un fondo de gestión alternativa tiene definida que la pérdida máxima en un intervalo de confianza al 95% no sea superior al 2% anual. ¿Cómo debería interpretar un inversor esta información que a simple vista parece tan liosa? Bueno, primero, el inversor, mediante esta información, conoce cuál es la definición de riesgo que la gestora está aplicando. Significa que el gestor está asumiendo posiciones en mercados financieros, de forma que en base al comportamiento pasado de estos activos, la pérdida máxima en el 95% de los casos jamás sobrepasará el 2% anual. ¿De acuerdo? Es decir, de cada 95 intentos nunca se sobrepasará el 2%. Quedará un 5% en el que tal vez sí que se traspase, ¿de acuerdo? Pero podemos garantizar que en el 95% de los casos estamos protegidos. En segundo lugar, nótese que esta definición se ha realizado en términos relativos, es decir, en porcentaje. Generalmente, el VaR suele expresarse en términos absolutos. La pérdida máxima nunca será superior a, por ejemplo, 40.000, ¿de acuerdo? Pasar de la medida relativa a la absoluta
es sencillo. Pues si tenemos presente que el fondo tiene un patrimonio de 2 millones, por ejemplo, precisamente el 2% pues son 40.000, ¿de acuerdo? Entonces, el VAR, a pesar de que pueda resultar algo esotérico, supuso en los 90 un gran avance en cuanto a la medida y publicación de riesgos en las inversiones. Hasta entonces, cada casa exponía los riesgos de sus inversiones a su manera y era un poco caótico, la verdad. Con la implantación del modelo VAR, pues todas las entidades expresan su riesgo de la misma forma, sabiendo así, para cierto grado de confianza, cuál es la probabilidad de pérdida. Pero ojo, no es oro todo lo que reluce. El VAR es muy atractivo, sobre todo si tenemos una tendencia matemática a medirlo todo, pero no es la panacea. No es exacto, en el sentido de que la cifra que nos dice sea la verdad, sino que solo es una aproximación. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, las rentabilidades de los activos no siguen una distribución normal, eso para empezar, sino que presentan una considerable leptocurtosis, o también llamada distribución con colas pesadas, pues en el gráfico aparecen las distribuciones con las colas izquierda y derecha más anchas de lo que esperamos en una distribución normal o de Gauss, ¿vale? Bajaros cualquier gráfico y lo comprobaréis. En la práctica, esto simplemente quiere decir que cuando el mercado se mueve mucho al alza o a la baja, se mueve mucho más violentamente de lo que podríamos esperar. Cuando el mercado cae, por ejemplo, lo hace a gusto. Cuando decimos en la jerga profesional esta frase, pues perfectamente podemos ver variaciones del 3, del 5% o más, cuando esto solo ocurriría una vez cada 100.000 años si la distribución de precios fuese realmente normal. Por lo tanto, cuidado con los intervalos de confianza, pues te dicen cuánto se puede esperar perder, pero no la máxima pérdida real que puede darse en el mercado para ese activo en concreto. La clave de una buena aplicación del modelo VAR reside en los parámetros utilizados para su estimación histórica. ¿Qué matriz de covarianza se ha utilizado? ¿Cuál es la fuente y cuáles los productos? ¿Qué periodo histórico? ¿Cuál es el intervalo de confianza? Y sobre todo, ¿sobre qué escenario? En relación con el escenario, es imprescindible darle a cada dato su dimensión adecuada. Es decir, si contemplo un escenario estándar, debo tomar datos de un escenario estándar. Ya sé que parece una perogrullada, pero no es nada obvio. Es decir, no se puede obtener un VAR en un contexto estándar sin estrés y aplicarlo a una cartera para saber cuánto puede perder un escenario de riesgo de crédito, como por ejemplo pues el que se vivió en España en julio de 2011 por la crisis de la deuda soberana. Por tanto, cuando calculas el VAR debes hacerlo como mínimo para un escenario estándar y otro de estrés y por tanto los parámetros utilizados deben ser distintos. En principio, al aplicar estas premisas logras un intervalo de confianza relativamente creíble, ¿de acuerdo? Mientras el escenario no cambia a otro que no hayamos previsto. Por otra parte, decir que la medida del VAR pierde precisión al aplicarla a una cartera, pues considera las correlaciones entre los activos que la componen. La matriz de covarianzas reducirá o aumentará el VAR total de la cartera según los elementos que la compongan tengan mayor o menor correlación entre sí. Esta correlación puede que haya cambiado desde los datos históricos a los del momento de aplicación, porque las correlaciones, las midamos como las midamos, son solo estadísticas del pasado y no nos pueden decir cómo serán en el futuro. Por lo tanto, una cartera con sus componentes poco correlacionados entre sí puede darnos un VAR engañosamente bajo,
Pues se basará en que los activos se sigan comportando entre sí de la misma forma que lo han estado haciendo en el pasado. De nuevo, la experiencia y el buen hacer de un asesor pues es esencial a la hora de considerar toda esta información cuantitativa y saber ponerla en su lugar a la hora de asesorar correctamente, ¿de acuerdo? Vale, vamos por ahora a tomarnos un descanso, nos quedan todavía algunos ratios por ver, de hecho los que nos faltan son los más importantes, pero tampoco me gusta abusar demasiado de la memoria ni excederme en las clases más allá de los 60-70 minutos. Continuamos muy pronto con esta clase, con la comparación entre ratios de rentabilidad y riesgo y métodos para medir los resultados de la gestión de una cartera. Os espero dentro de muy poquito. Hasta entonces, feliz negocio a todos.